Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Amigos, muy buenas noches. Una emisión más de Frente a Frente. Esta es la emisión número 35 ya, con personajes de la vida pública, tanto el sector público como el sector privado. Y esta noche tenemos a un invitado muy especial, a un invitado desde que yo llegué a Jalapa. Tuve el honor de conocerlo, de conversar con él, de que me aconsejara incluso cómo participar en el sector empresarial de nuestra ciudad. Por eso me da muchísimo gusto recibir en este programa a don Andrés Beceiro López. Don Andrés, gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitarme. No, siempre conversar con usted para mí ha sido muy aleccionador, porque usted es pues una enciclopedia, un emblema de lo que es el ser representante del sector empresarial. Yo recuerdo mucho desde que usted lo conocí, aquel taller refaccionaria que tenía ahí por la glorieta donde empieza la avenida Jalapa, luego su estancia en la Canaco, que fue usted uno de los presidentes más activos, y recuerdo aquellos momentos, y luego su impulso que hizo del sector comercio de Jalapa el más importante, no solamente del estado de Veracruz, sino uno de los más importantes del país. Su pugna por crear el Consejo Empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa, el Consejo Estatal Empresarial, y tantas luchas que usted ha hecho, don Andrés. Es increíble tanto tiempo, usted siempre peleando por el sector empresarial, enemistándose con gobernadores, con alcaldes, con funcionarios públicos, por defender precisamente la posición del sector empresarial. Pero pocos saben, don Andrés, cómo se inicia usted en este tema, porque si bien yo fui un afortunado conversador con usted, donde me platicó toda, de alguna manera, su historia a grandes rasgos, donde pues empieza vendiendo periódicos, empieza en la Chrysler como agente de ventas de todo el país, y luego viene a dar a Jalapa como gerente de la refaccionaria de Chrysler aquí, y empieza su vida aquí en Jalapa, y pues se desarrolla ya el resto de su vida aquí en Jalapa. Platíquenos de ese tema, don Andrés. Mira, yo llegué a Jalapa precisamente en el 75. Tengo 40 y tantos años aquí en Jalapa. Soy del puerto de Veracruz. Estudié en México, trabajé en Chrysler. Yo les digo que llevo el Pentastar aquí en la sangre, porque fueron muchos años en Chrysler. Entré de obrero y terminé de subgerente. Cuando me vine, llego aquí a Jalapa, a la agencia Chrysler como gerente de refacciones de la agencia. Después pongo mi refaccionaria y mi taller. Cuando pongo la refaccionaria, pues ya habían quitado la agencia. Ya. Sí, falta de capital, vendió la agencia, la franquicia. Entonces yo me quedé sin trabajo, pero tenía yo ya puesta mi refaccionaria con partes originales Chrysler nada más. Siempre vendió usted refacciones originales, ¿no? Siempre fueron refacciones originales de la Chrysler. Y en ese entonces Jalapa había un buen núcleo de vehículos Chrysler, ¿no? La mayoría, casi la gran, ¿qué te dirá? A lo mejor el 90% de los taxistas eran de la DART. Eran DARTs. Y tenía las camionetas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, tenía puras camionetas Dodge. Ya. Entonces, el gobierno del estado tenía muchos vehículos también, nomás que en aquel tiempo no le quería yo vender al gobierno del estado. Por la difícil paga, ¿verdad? Por la difícil paga. Entonces empiezo a trabajar y en mi refaccionaria, y le empiezo a vender a los taxistas porque necesitaban partes originales, y le empiezo a vender a la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Yo era el principal proveedor de refacciones en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Tuve que creció la refaccionaria, a Dios gracias se le pudo. Su taller también, yo me acuerdo y el que era taller.
respetable tamaño, ¿no? Es más, como me llegaban muchos, yo empecé a trabajar con gobierno, para desgracia mía. Empecé a trabajar con gobierno cuando estaba, ay, ¿quién era el gobernador? Miguel Alemán. Padre. No, antes, perdón, no, antes de Miguel Alemán. Cuando estaba Chirinos. el anterior a Chirinos. Hernández Ochoa. Yo llegué aquí a Jalapa con Hernández Ochoa, Ya. de gobernador. Y pagaban más o menos bien, pero se descompone el vehículo de su esposa, que era automático. Y el único que vendía piezas de automático de cualquier marca, de cualquier caja automática, era yo. Entonces fueron a verme porque querían que saliera ese mismo día el carro. Les dije que yo no le vendía a gobierno, que solamente les vendía yo, pero... Cash. Chaca, chaca. No, que es la señora, todo lo que dice la gente normalmente cuando quiere algo. Se lo vendí, me pagaron a la semana. Bueno, fue muy rápido, don Andrés, a como acostumbra el gobierno. Pues no pagan mal. Seguí vendiéndole al gobierno. Llega Miguel Alemán. No, llegó Dante. Dante. Don Fernando y luego Dante, ¿no? Sí, don Fernando. Don Fernando fue una maravilla de gobernador. Con los pocos 2 años que estuvo, hizo el CEM. Sí, impresionante. Entonces, llega y le sigo vendiendo a la Chrysler. Empiezan a pagarme bien cada 15 días. Bueno, era un pago regular. Era un pago regular. Llega Chirinos, y Chirinos, para mí, en lo particular, el mejor gobernador que hemos tenido. Un gobernador que no deja deudas. Sí, es verdad. Un gobernador que deja dinero para pagar la nómina, lo que él había comprado, lo que él había mandado a hacer a los constructores, y dejó dinero para pagar la nómina durante 2 meses. Fíjese, el diciembre, que es el más complicado, ¿no? Diciembre, enero. La famosa cuesta de enero. Yes. Entonces, no hay otro gobernador que lo haya hecho. No, ya las cosas, aquí lo único que dejan son deudas ya, don Andrés. Lo malo fue que se va a Chirinos y empiezan a llegar gentes como don Miguel Alemán, que faltando 15 días para salir de gobernador, le dan al Estado de Veracruz un préstamo, un crédito. 3.500 millones. 3.500 millones de Muchos pesos. dicen que eso sirvió para fundar Interjet, ¿no, Andrés? Decíamos que éramos socios de Interjet. Los veracruzanos. Los veracruzanos éramos socios de Interjet. Un magnífico, de verdad, de verdad. Era tratable. Somos, los mexicanos en general, somos muy impuntuales. Él llegó con muy buenos ánimos. O sea, él llegó y a las 9 en punto que empezaba alguna reunión, a las 9 en punto cerraban las puertas. Al principio, la primera vez, hasta periodistas se quedaron afuera. Se quedaron afuera. Éramos muy poquitos los que estábamos. Se fueron acostumbrando. Lo malo es que él se fue desacostumbrando. Y entonces se volvió era político. A las 9 llegó a las 10. O sea, lo que pasa siempre. Yo he dicho siempre que los gobernadores llegan muy buenas gentes y a los 3 años con tantos halagos, pues se vuelven. La mayoría pierde piso. Pierden el piso. Es el más guapo, es el más inteligente, es el que cuenta los mejores chistes, es lo mejor de lo mejor que puedes imaginarte. Tanto lambiscón que hay, ¿verdad? Entonces, he tenido, vamos a poner, mucho trato con otros gobernadores. Con Chirinos me llevaba casi a todas partes porque teníamos una gran ventaja. Teníamos, también lo considero, el mejor secretario de Desarrollo Económico que ha tenido el Estado de Veracruz. Juan Fernando Perdomo. Sí, Bueno. sí. Excelente funcionario público. Entonces, en aquel tiempo se le daba Nada mucha que ver importancia. con los últimos, ¿verdad? ¿Eh? Nada que ver con los últimos. No, que él sí conocía. Tan conocía y le daba tanta importancia a las cámaras y al empresariado,
que van a ponerse un empresario, una cámara, él iba a estar en Coatzacoalcos, a una reunión, invitaba a todos, llegaban desde el norte hasta Coatzacoalcos a la reunión, los presidentes de cámara, pagando sus gastos ellos. Dice. Entonces, te darás Sí, cuenta claro. del empuje que le dio al empresariado Juan Fernando. De verdad. No ha habido como otro. este alcalde, don Andrés, que nos dice que nada más buscamos... ¿Alcalde cuál? El jalapeño, don Andrés. Tenemos uno. Pues ya ves lo que digo del sector de los empresarios, que nomás buscan el chelín, la utilidad. Se equivocó. Lo demás no les es que importa. se equivocó al decir. No era a los empresarios, era a mi familia. Esa fue la equivocación Sí, de él. carajo, ¿no? Ves lo que es Jalapa. Aquí en Jalapa nosotros, dentro de todo lo que fundamos una que se llama CONACYTUCA. Es Consejo Nacional para el Turismo, las Ciencias y las Artes, para la región Jalapa. ¿Por qué? Porque se los decía yo, cuando hacía yo las ruedas de prensa, les decía, México va así, enclavada. Para abajo. Pero Jalapa va así, vertical. picada. Entonces, ¿qué pasó? Nos frenaron. Porque era ir con los presidentes municipales para promocionar lo suyo sin que les costara nada. Pues sí, Pero el gobierno del Estado lo paró. lo paró. En aquel tiempo, pues ya estaba de gobernador. Pues estaba Miguel Ángel Yunes. Ya. Era el que estaba de gobernador. Entonces, he conocido a todos. Vamos a poner uno que es muy criticado. Fidel Herrera. Es muy criticado. Todos los políticos casi son siempre iguales en algunas cosas. Fidel Herrera, cuando llegó, me llamó. Porque me dijo que no quería que siguieran las licitaciones como estaban, que la mayoría se iba afuera. Entonces estaba una contralora del Estado, no me acuerdo su nombre, y entre ella y yo lo hicimos la ley de adquisiciones, la nueva ley. En esa ley se aumentó la cantidad que era para compras sin licitación. Las directas. Otra cantidad mayor también para compras con licitación a 3 proveedores, 3 invitados. Una que yo creo, que me disculpe todo el mundo, pero que yo creo que violé la ley, porque se llamaba licitación estatal, que era nada más para todos los del Estado. Y se aumentó la cantidad también, por razón Que ya se lógica. perdió miserablemente esa. Pues ya todo el mundo o lo hace directo, o lo hace con cuates, o lo hacen fuera. O de empresas de fuera, porque se olvidaron en su mayoría de las empresas veracruzanas, don Andrés. Hubo una ocasión que se reunió el consejo con el nuevo, y que me disculpe el señor, voy a decir cómo hace nuestro presidente de la República, con todo respeto. Nos reunimos y dijo, no, yo la mayoría de las licitaciones, de las compras, se hacen a veracruzanos. Y le contestó otro, sí, se le hacen la mayoría, pero todas son chiquitas. Las grandotas, que son el 80% de las compras que hace el gobierno del Estado, las hacen afuera. Y ahí están los números que incluso la Contraloría puso a disposición el año pasado, de Sí. que casi el 90% de las compras se hacen de manera directa, ¿no? ¿Por qué se hacen así? Y fuera del Estado, que con todo respeto también. Porque ahí, ¿qué te diré? Si dan, nadie se entera. Si dan algo. Y como normalmente el empresario ya sabe que tienen que dar algo, después lo critican porque dicen que vende caro. Sí, ¿verdad? Vende caro. Si supieran lo que se tiene que dar, dirían, no, están vendiendo casi regalado. Y más a los que se nos debe. Imagínate, 2013 a la fecha, ¿cuántos años van? Y los intereses, don Andrés. Y no pagan Yo nada. sé que sus negocios, con sus negocios hay adeudos fuertes por parte del gobierno, ¿no?
Sí, tiene. Y no de ahorita, vienen desde Duarte. Desde Duarte los tenemos. Pero hay una cosa, Carlos. Si yo me lanzo para gobernador, si ya digo que quiero ser gobernador, creo que estoy enterado de cómo está el Estado. Pues es lo mínimo que puede uno hacer, ¿no? Si va uno a una posición o quiere uno una posición, tiene uno que saber cómo están las cosas. Tú no vas a comprar una escuela, nada más porque sí. No, porque no. se te ocurrió. No. Vamos a ver cómo está el edificio, La vamos a ver cuántos matrícula, alumnos, todo, todo lo claro. que tienes que ver. Claro. Entonces, y los señores dicen que no sabían. Por el amor de Dios, que se los crean a lo mejor mis bisnietos. A Dios gracias, tengo todavía bisnietos. Entonces, a lo mejor uno que tiene 3 años lo puede creer. Otros no lo van a creer. El hablar de que los anteriores, entonces, ¿para qué se lanzaron? Entonces, nada 3 de años eso. después yo creo que ya es un argumento poco válido, ¿no? A ver, Bastante. echarle la culpa para atrás, ¿no? No puede darle. Entonces, se le dio, dicen que porque se le vendió al gordito. Perdónenme, yo le vendí al gobierno del Estado. Al gordito. No al gordito. Yo le vendí al gobierno del Estado. Y ellos son del gobierno del Estado. Son los que representan al gobierno del Estado. Así es, así es. Y son los que están tronando al Estado. ¿Por qué? Si lo que se le debe a los proveedores, el gobierno del Estado les pagara, inmediatamente aumenta el empleo. Pues sí. Empieza a dar vueltas ese dinero que no sé dónde estará, pero empieza a dar vueltas Se lo y llevó el crece gordito. la economía. Sí, claro. Y lo Si malo se es que inyectan los recursos en la economía local, crece, por supuesto. es lo malo que después, por eso, no crece la economía y les importa un bledo. Te congelan las cuentas. Te congelan las cuentas porque no pudiste pagar impuestos o lo que sea. ¿Y qué pasa? Cierras tu negocio. Se pierde empleo y se pierde economía. Claro. En lugar de llegar a un acuerdo Sí. para pagar en ciertas parcialidades lo que se debe. Yo voy a poner, dentro de lo que tuve con Canaco, que tú me acompañaste, tú Así también es. fuiste vicepresidente de Concanaco. Así es. Así que sabes el hacho. Entonces, cuando fui vicepresidente de Acción Social, me fui como miembro del Consejo de la Comisión de Vigilancia del Seguro Social a Así nivel es, nacional. sí, lo recuerdo. Tuve un pleito con el Consejo. ¿Por qué? Porque se le debía muchísimo dinero, miles de millones de pesos a proveedores, de proveedores al Seguro Social, de compañías, pero las grandotas. Ujú. Hay una que se llama, ¿qué? Ingenieros ICA. El ICA, Ingenieros Civiles Asociados. Bueno, esa decía, ok, les pago, pero quito empleados. Con esa amenaza, pues, ¿qué haces como Pues Seguro sí. Social? ¿Voy a hacer que se pierdan empleos? Que al final también contribuyen al Seguro Social, ¿no? En poco contribuyen, pero no pagaban. Y eran miles de millones de pesos entre todos los grandotes al Seguro Social. Ya no digo lo del SAT, porque lo del SAT todo el mundo lo sabe. Así es. Pero el Seguro Social que yo fui, ahí lo estuve yo presente. No, pues usted era parte importante de ese órgano interno del IMSS. Fui presidente de la Comisión de Vigilancia. El IMSS tiene 4 órganos superiores. Ujú. La Asamblea, el Consejo Empresarial, el Consejo Consultivo, Ujú. la Dirección General y la Comisión de De Vigilancia. vigilancia, claro. Del único en que no tiene nada que ver como presidente el señor director del Seguro Social es la Comisión de Vigilancia. Y si la Comisión de Vigilancia le dice al director que vaya a su oficina porque van a hablar con él, tiene que ir. Ahí no hay de chía. Tiene 3 representantes: gobierno, Sector empresarios y el sector y trabajador. sector trabajador. Y qué casualidad que en esa época estábamos de acuerdo todos. Los 6 estábamos de acuerdo, eran 2 por cada uno. Es más, hicimos hasta lo que me costó. Es el único lugar en que me han corrido. Por Nunca me- incómodo, don Andrés. Por incómodo. Hicimos las licitaciones, ya sabes cómo se hacen, ¿no? Sí. Entonces se nos ocurrió en hacer una licitación al revés.
Ok. Entraba, ¿cuál es el que paga menos? Vamos a poner un mejoral a peso. Ya, ese era el que tenía menor costo. Bueno, entonces decíamos, ¿quién me vende a menos del peso? Salía alguien, pues yo 95. Ok, ¿quién me vende a menos de 95? Una subasta al revés. ¿Sabes cuánto se ahorró en aquel tiempo? ¿Cuánto? 3,000 millones de pesos. Para que debe ser la nota impresionante, ¿no? Se compró camionetas, se compraron... Medicamentos. No, rayos X. Aquí los rayos X de Jalapa eran de los que sacabas la placa y al ácido. De los antiguos. De los antiguos. Entonces todo eso se cambió. Pero pues estábamos violentando la ley, porque eso no lo marca la ley. Yo lo sé que de repente he violado la ley, pero no para mi beneficio, por el amor de Dios. Tú supiste, porque conociste muy bien a Manuel Forzán. Sí, como no, don Manuel. Descanse en paz, don Manuel. Descanse en paz. Don Manuel Forzán, en una ocasión íbamos a estar queríamos hablar con el presidente municipal. No me acuerdo quién era. Pero el señor dijo y nos cerró las puertas, las rejas. Don Manuel Forzán, con todo, y tenía un problema de una pierna. Sí, cómo no. Se brincó las rejas y tuvieron que abrirnos. Eso era en aquel tiempo lo que eran las cámaras. No nos rajábamos con nadie. Los apagones. Sí, cómo no. Cómo no, se recuerdan esos 3 apagones se hicieron de media hora. Fueron suficientes para que no se pusieran ambulantes en Lucio. En aquel tiempo tampoco en Puente Jesús Díaz. Se quitaron los del centro, que nos hizo ese favor Reinaldo. Reinaldo Escobar, sí. Entonces, pero se peleaban las cámaras defendiendo a los empresarios. A mí yo llevo 30 años peleando en contra de los ambulantes. Y otra vez Jalapa está lleno, don Andrés. Porque al señor le conviene, está violentando la ley y le conviene. Las aceras no son del municipio, Ahora, son de los peatones, nada más. De los ciudadanos. Y no las puede rentar, ni vender, ni alquilar. No, nada. Ahí están los inspectores dándose vuelo, don Andrés. ¿Sabes? Una vez hace algunos años, hace como 3 o 4 años, se me ocurrió hacer un estudio viendo lo que tenía de economía informal el que hace todos los estudios de todo, para cuánta población, el INEGI, ¿no? El INEGI. Se me ocurrió hacer una con los que él marcaba. Con los datos del INEGI. Los datos del INEGI que marcaba que eran 15 millones, me parece, en aquel tiempo. De trabajadores informales. De la comercial. Comerciantes ambulantes. Consideré que lo que vendían, y creo que era muy bajito, 1,000 pesos diarios. Creo que era bajo, en promedio. ¿Sabes cuánto era de evasión fiscal por IVA y por lo que podían tener de utilidades? 1,5 billones de pesos. O sea, 1,500,000 millones de pesos al año. Es una impresión. Multiplícalo por todos los años que llevamos. Y a ellos no les cobran impuestos, don Andrés, les cobran derecho de piso nada más, ¿no? El derecho dice de piso y por abajo quién sabe cuánto. Sí. Y pero con otra cosa, que pueden comprar sin factura y pueden vender sin factura. Pues ahí sale todo lo robado, ahí sale de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Empezó a crecer el comercio ambulante y empezaron a crecer los robos en carretera, camiones. Coincidencias. Hay quien dice que las coincidencias no existen. Hay una coincidencia muy grande. Como eso, tienes infinidad de cosas. Dicen que nada arriba de la ley, no, sí arriba, ¿no? Por encima de la ley. Ni por encima de la ley, ni a un lado. Así es. Bueno, esto lleva ¿cuántos años? No está encima de la ley. Si tú no pagas impuestos, ¿qué te hacen? Rápido me requisan, me cobran intereses y nos están jodiendo. Actualización, porque el dólar subió. Sí. Y estos señores
Es más, venden comida que está polveada, toda la comida está polveada. Sí. Tienen menores de edad. Una vez, un montón de veces les ha pedido el censo de ambulantes al municipio. Nunca lo ha dado. ¿Por qué? Pues ustedes a lo mejor no lo tienen, ¿no? O no lo quieren dar, don Andrés, hay que ser mal pensado también. Yo porque quiero ser muy bien pensado, porque pobrecitos. Pero te digo, eso es México. Si tuviéramos gente honrada en gobierno, como algunos que yo conocí y que conozco a otros todavía que ya no están, en ese momento México sería la primera potencia a nivel mundial. ¿Cuántos quisieran de los países? Imagínate Japón, con japoneses, no con nosotros, no con japoneses, que tuviera México. 2 océanos. Sí. Un montón de costa. Un potencial, más de 11,000 kilómetros de costa. Petróleo, oro, plata, todos los climas, agua. Seríamos una potencia mundial. Le ganaríamos a Rusia, le ganaríamos a Estados Unidos, a la que quieras poner, le ganaríamos. Oiga, don Andrés, usted acaba de señalar que con otros funcionarios más honestos, otra cosa sería en México. ¿Cómo ve usted la situación en Jalapa con este alcalde que está? ¿Cómo le ha ido a Jalapa durante los últimos años, don Andrés, desde el enfoque empresarial que usted tiene? Mira, yo conocí, hasta se me olvida el nombre de él. Hipólito. Herrera. Yo conocí a Hipólito cuando estaba todavía de candidato. En el comercio, que yo fui presidente del comercio del centro histórico. Yo conocí a Hipólito, lo tenía yo junto. Y me dijo de los bienes famosos. Y le dije, bueno, hay una cosa, si yo tengo un laboratorio y voy a meter a un niño a trabajar allí, a lo mejor voy a perder un equipo que vale 10 millones de pesos. Sí, no lo voy a poner a trabajar. Si es que quiere trabajar. No, es que el desempleo, que no sé qué, que también el ambulantaje, por eso. Le dije, mire, los niños, a lo mejor algunos, le aseguro que muchos no. Y del ambulantaje, menos. Por el amor de Dios. Me dice usted que es para acabar con el desempleo. Cuando llegue usted a la presidencia, yo ya era electo, cuando llegue a la presidencia, mándeme un censo y vamos a ver que hay líderes que tienen 40 o 50 puestos. Sí. Y lo tienen con empleados que no pagan el seguro social. Y no les hace usted nada, aunque sea presidente municipal. Por conveniencia propia o porque no lo dejan, no sé. Pero esos son. Entonces, no me vengan con esas cosas. Después de 84 años, ¿qué me pueden decir, por el amor de Dios? Conozco a todas las mañas. Fidel hizo nueva ley de licitaciones. Ahora vale sorbete esa nueva ley de licitaciones. Compra directo. Y es a nivel nacional y a nivel local. Todo el dinero se va afuera. Si ese dinero se quedara aquí, yo estoy de acuerdo. Hay algunas cosas que no se fabrican aquí o no las tenemos aquí, las tienen fuera. Y esas que las compren fuera. Pero lo demás tiene que comprarse aquí. Porque es con dinero de nosotros. Que se va a otro lado finalmente, ¿no? Vamos a ser ricos a Puebla. Somos exportadores de riqueza, ¿no? Pero con otra. ¿Cuántas empresas? No digo nombres. No tener enemigos grandes. Pero ¿cuántas empresas de las grandes que venden aquí en Jalapa? Transnacionales, por ejemplo. Y nacionales. Todos sus corporativos los tienen en el DF, en Puebla, en Monterrey, en Guadalajara. O en el extranjero. O en el extranjero. Sus corporativos. El dinero se va fuera del país. El dinero de nosotros. No pagan los impuestos que deben pagar. Tienen a gente trabajando sin sueldo, como son a todos los que llenan bolsas. Sí, no. Óiganme, hubo una ley, un proyecto de ley que hicieron en 2005.
En 2005 los senadores. Maravilloso, maravilloso, para que tuvieran que pagar a los 30 días, tuvieran que hacer muchas cosas en favor, tenían que comprar el 35% dentro de la población. Si tenían salas de exhibición de más de 2.500 metros, tenían que ponerla fuera del centro histórico. Tenían que hacer estudios de impacto ambiental, de impacto social y de impacto económico. El social era a cuántos vas a perjudicar a tu alrededor, de los pequeños. Todo eso lo tenían que hacer. La ANTAD es la que los defiende a ellos. Se supone. Sí. Se supone. Entonces, pues no sé por qué, pero la ANTAD se opuso. Y nunca la sacaron. Yo tengo el proyecto de ley. Maravilloso. Tenían que pagar a los 30 días. Sí. Y no con factoraje. Ahora pagan cuando quieren, ¿no? A los 90 más o menos, algunos más. Y con factoraje muchas veces. Sí. Eso es México. Esos son de todos lados. El que llega con buenas intenciones se las quitan. Oiga, Andrés, el tema de la situación económica en Veracruz, en el país, con un presidente de la República que no ve con buenos ojos al sector empresarial, sobre todo los grandes, ¿no? Él ya dijo que con micro y pequeños empresarios o con empresarios con responsabilidad social se pueden hacer cosas. ¿Cómo ve usted la situación económica del país y de Veracruz? Veracruz, mira, hemos tenido un gran problema en este estado y en esta ciudad. En el estado tenemos un gobernador del mismo partido que el señor presidente. ¿Y que el alcalde? Y que el alcalde. Para Jalapa, el alcalde. Nosotros tenemos a los 3 del mismo partido. ¿Y qué sucede? El señor nuestro señor presidente, tuvo 18 años queriendo ser presidente. Yo creo que si tú tienes 18 años tratando de ser camarógrafo, tú vas a ser un maravilloso camarógrafo. ¿Aprende o aprendes? ¿No? Bueno, él no aprendió. Él aprovechó todo este tiempo para mi gusto. Y lo peor del caso, que no hace caso. No le hace caso a nadie. Él va en venganzas muchas veces de mucha gente. El país ha tenido no crecimiento, decrecimiento. Él criticaba el crecimiento que había del 2%. Y ahora tuvimos un decrecimiento gigante. Bueno, el año pasado por la pandemia fue de 8.5 del Producto Interno Bruto, don Andrés. Y el antepasado que no había pandemia. También fue 0.1 o algo así, ¿no? Entonces, la pandemia, él lo dijo, me llegó como anillo al dedo, ¿no? Aquí, el gobernador, con todo respeto también, salieron unos anuncios espectaculares que decían que se habían abonado a la deuda 2,000 millones de pesos. Y hace poquito salió que estaba pidiendo prestados 3,000 millones de pesos. Entonces, ¿para qué pagó los 2,000? Por el amor de Dios. Mejor que los hubiera guardado para lo que necesitaban los otros 3,000. Entonces, no tenemos compras en el Estado. El empresariado no le quiere vender. Lo que tú dices, vamos a poner, y en cierta forma estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a nivel federal están muy contentos con los grandotes. Les cobran ahora los impuestos que debían. Pero, ¿a cuántos ha ayudado de los micros? Porque yo veo, vas al centro de Jalapa y ves un montón de lugares que se rentan. Sí, cerrados. ¿Y por qué? Si los ayudó, no tenían por qué cerrar. Pero no, o pagas los impuestos o pagas los impuestos. Tú le vas a pagar los impuestos aunque no tragues. O que no le pagues a tus empleados. Pero primero me pagas los impuestos. Eso no es posible. Nunca será posible que tenga primero una cosa que además, ¿qué es el impuesto? Para mi gusto. No, a lo mejor tú que sabes más de eso, es otra cosa. Pero para mi gusto es una contraprestación. Tú me das seguridad, tú me das educación, tú me das todo lo que tienes que darme como gobierno y yo te pago impuestos.
Te estoy pagando eso que me estás dando. Ah, pero si no me los das, tengo la obligación de pagártelo. Si yo te mando a mi hijo a que le des clases y resulta que se la pasa de recreo todo el día, tengo que pagarte la colegiatura. No, pues no. Si el pobre sale más burro que como entró. Todavía. Pues es lo que está pasando. Estamos pagando por algo que no se nos da. ¿O no? Pues sí, esa es la verdad. De hecho, y hablando de pagos, don Andrés, pues ahí está una deuda fuerte, como usted dice, del gobierno, no del gobernador, no de Cuitláhuac, no de Miguel Ángel Yunes, no de Javier Duarte, del gobierno del estado, con muchos proveedores que ya les pagaron algunos, dicen que van a pagar con factoraje otros. Hace poco hubo un anuncio de que otra vez iban a liberar algunos pagos. Estuvo en este espacio Jesús Castañeda Nevares, nuestro amigo, explicándonos cómo está. ¿Usted cómo ve este proceso de adeudo con el gobierno? A usted le deben una buena lana, porque usted ha sido muy cuestionado, don Andrés. Bueno, le han metido cualquier cantidad de adjetivos y no le han comprobado nada. Pero pues sobre todo en el periodo de Yunes Linares, ¿no? Pero ¿cómo ve usted este tema? Mira, el pagar impuestos es para que te den servicios. Claro. Pues, como usted dice, es una contraprestación. Es una contraprestación que estoy pagando. Si yo le pago al Seguro Social, pues tiene que darme el servicio. Claro. ¿Cómo veo todo? Yo veo que el gobierno, tanto el gobierno del Estado, como el gobierno federal, como el gobierno municipal, no les interesa el empresario. Al empresario lo atacan. Al atacar al empresario, y sobre todo al micro, al pequeño, Que genera más del 80% que es el del que empleo. genera más empleo, en cualquier parte del mundo vas, y los tienen aquí. Porque esos van a apoyar al grande también. Si yo no tengo dinero, no voy a comprar a una de las tiendas grandotas, ¿verdad? Claro que no. Entonces, voy a la tiendita de la esquina, donde... y pues que sí. me dé crédito, además, ¿no? Para que pueda yo pagar. Entonces, el micro y el pequeño, en otras partes del mundo lo consienten y lo apoyan. Aquí es todo lo contrario. México no apoya en lo absoluto al micro y al pequeño. Le estaban dando aquí 1,500 pesos, o 5,000 pesos, algo así, ¿no? Bueno, no sé, a nivel nacional, yo recuerdo que daban 25,000 pesos. 25,000 Sí, pesos. ¿no? ¿Qué Que ni haces con para 25,000? Ni para pagar la renta, para acabar pronto. Sí. ¿Y qué vas a pagar con tus empleados? ¿Cuánto te cuesta como empresario el seguro social? Es el 30% de lo que estás pagando del sueldo. Así es. Eso nadie lo considera, ¿verdad? No, pues no. Para el servicio que tiene el Seguro Social también, ¿no? Yo lo viví del Seguro Social. Cuando estuve en el Seguro Social, tener en Oaxaca, vamos a poner, no había un lugar para poner a los enfermos. Los tenían en camillas en pasillos. Eso que tú estés en un pasillo, en tu camilla, y junto tengas otra camilla, pero con un muerto, no, pues ha de ser bien padre. Es deprimente, ¿no? Yo lo dije en una asamblea del Seguro Social, porque el presidente de la Consejo, de la Comisión de Vigilancia puede hablar en la asamblea y dar un informe. Yo les dije, señores, el Seguro Social está quebrado. El Seguro Social tiene esto. ¡Úchale! Se le fueron encima. Desde el de mero arriba, no el director, otros arriba del director, hasta el de mero abajo, los del sindicato. ¿Que por qué había yo dicho eso? Pues es la verdad. No voy a decir mentiras. No, usted siempre No se ha estoy distinguido por hablar muy claro, don Andrés, y decir lo que piensa. Tenemos que decir lo que pensamos, pero si todos lo hiciéramos... Mira, el otro día te lo decía yo, hablando en forma particular, a una persona. Si a mí, por esta edad, que son 84, pues a lo mejor todavía, me matan un hijo, y sé quién me lo mató, yo lo mato.
Y en el momento en que lo mató y que lo hicieran todos, se acaba La el delincuencia, crimen ¿no? organizado famoso. ¿Qué hacía Gutiérrez Barrios? Aplicar la ley, punto. Él decía, a mí no me traigan presos esos. No, a mí tráiganme los muertos. Y pacificó el Estado Paso. en un año, ya Pero estaba así, quieto. Así lo pacificó. ¿Por qué? Porque sabían a lo que se arriesgaban. Claro. En cambio, hubo otro que llegó al Estado, no digo nombres, pero que consiguió poder a gentes, a Jerez Treviño y a no sé quiénes así, que hijo, Puros mafiosos. por el amor de Dios, ¿cómo es posible que a nivel república esté creciendo como está creciendo la delincuencia? Tiene que estar coludidos funcionarios y policías y una serie de gente del sector público. No hay otra manera de entenderlo. A mí me dio risa una de las caricaturas que salen, ¿no? Y que decía que al señor presidente no le había parecido buena la casa de Los Pinos y por eso se había ido al palacio. Al palacio. Esa sí estaba a su categoría, ¿no? Por el amor de Dios. Yo respeto mucho a toda la gente. El señor, a lo mejor a su capacidad está. Yo tuve en Chrysler un gerente que era bien burro, la mera verdad. Pero todos los gerentes que tenía en todas las demás áreas eran bien abusados. Y fue el mejor gerente que tuvimos, general, de Chrysler. Se supo rodear de las personas adecuadas, porque eso también es gobernar. No tiene uno que saber todo, don Andrés. Nadie sabe todo, nadie. A mí vamos a poner, me decían, cuando estaba yo en el seguro todavía, de la ABC, la guardería, que el responsable era el director. Digo, no, perdóneme, no es el director. El director firmó algo que ya había firmado el que era responsable de las guarderías. El señor no va a recorrer todas las guarderías ni las va a estar vigilando. Para eso tiene a esa persona, precisamente. Entonces, ¿no? Ese señor no era el responsable. El responsable era el que tenía que haber cuidado. El que le pasó a firma las cosas, ¿no? Le pasó la firmita. Entonces, todo eso es lo que hace que tengamos un país como el que tenemos. En que está... Había un dicho que decía, país de las tranzas y las mordidas. El que no tranza no avanza. El que no tranza no avanza. Cosas de esas. Ya lo traemos. El que yo agarre y si me van a levantar una infracción, dé mi licencia con un billete adentro, y el otro vea y saque el billete y me regrese la licencia y ahí nos vemos. Soy culpable. Claro, pero también el otro, ¿no? Había un presidente que dijo, cuando era su campaña, la corrupción somos todos. Así es, don Miguel de la Madrid. Don Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid. No, fue con... Sí, Miguel de la Madrid. Yo empecé el Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa. Se hizo con Miguel de la Madrid unos convenios para que el gobierno no iba a subir el precio del dólar, iba a conservar el dólar, pero que nosotros los empresarios firmáramos con ellos un convenio, sobre todo las cámaras o empresariales, en que no íbamos a subir los precios tampoco, porque era un margallate de los diablos. Me invita al Consejo de México, que dice que es de la República. Perdónenme, no es de la República. No. Pero bueno, me invitan. Fui. Y se habló de eso. Para desgracia, fue la única vez que fui. Ya no me volvieron a invitar. Porque Por los incómodo, únicos, don Andrés. es que los únicos que no habían firmado el convenio eran los banqueros. Y los banqueros están ahí representados. Ahí están los grandotes. Y dije, no, es que a los banqueros le dieron una patente de corso. Inglaterra les daba, a los corsarios les daba su patente para que pudieran trabajar. Así es. Pues esos señores hacen lo mismo, pueden hacer lo que quieran. Y ahí están los intereses que siguen cobrando, ¿no? ¿Y que no? les tuvieron miedo porque ya no se hizo la reforma, es para bajar los intereses de la banca, ¿no? Ahí hasta la Concanaco le tuvo miedo. Llegó
el que coordina a todos los banqueros, el presidente. Y yo le dije al señor, ¿por qué cobran? A mí me pagan el 2% al año sobre lo que yo invierto. Y ustedes, si yo pido prestado, me cobran el 20%. ¿Qué el 20%? Me cobran el 50%. No, ¿Por qué? Es que tenemos mucha cartera vencida. Pues a los que tienen cartera vencida no les den cartera, no les den dinero. Ustedes investigaron. La culpa es de ustedes, no es mía. Así es. Chale. Se armó el alboroto, don Andrés. Eso es todo. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Cuánto trabajo te ha costado estar donde estás? No, pues imagínese, son 40 años de mi vida, ¿no? Me decían el otro día, es que usted, perdóneme, porque la periodista esta que te digo, que no tiene nada de periodista, pero bueno, ha tenido un premio, me parece. Me decía que yo cuando había trabajado, ahorita en este momento, llevo 66 años trabajados. No, pues toda la vida. De 84 años, llevo 66. A los 18 años empezó. Y empecé yendo a los periódicos a las 3 de la mañana. Sí. Que para llegar a las 3 de la mañana le resuma. Me daba un coraje ir en el taxi y ver a los que regresaban, estos cuates van apenas a dormir después de haber estado padrísima la noche. Y yo ya voy a trabajar. Y de ahí salía yo a la escuela. Atrás de cada empresa, de cada empresario, de los que no nacimos en cuna de seda, don Andrés, siempre hay una historia de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, de romperse la madre muchas veces, perdón por la palabra, para obtener pues comida para nuestras familias, ¿no? Y cuando eres empresario ya y tienes gente para pagar sueldos. Sí, también. Estás pensando cómo le voy a hacer, ya viene la quincena. Sí, eso es la verdad. Estás pensándolo. Así es. Y vive uno con la preocupación permanente. Por eso yo estoy en contra también de lo de congelar cuentas. Sí. El congelamiento de cuentas es, truena el negocio, truena la economía. ¿Por qué no se hacen convenios mejor? Claro, pues eso sería lo más sano, ¿no? Es lo más sano. Claro. Pero en lugar de congelar algo, bueno, pactemos un periodo de pago, punto. ¿Cuánto puedes pagar? Lo vas a pagar en 1 año, 2 años. Claro. Pero vas a pagarlo. Y no te cierro tu negocio. Y no corres gente. Sí, porque pues, si uno tiene las cuentas cerradas, ¿con qué paga? Si no puedes pagar 10 pesos, después te dicen que tienes que pagar 20, pues ¿cómo? Entonces, tú eres del esfuerzo. Dime, ¿quién de los que está en el gobierno es del esfuerzo? Esa es una buena pregunta, don Andrés. No, que me digan quién, ¿no? ¿Quién es del esfuerzo? ¿Quién se dilata 14 años en recibirse? La pura licenciatura. Es difícil, ¿verdad? No. Yo creo que son pocos los que lo han hecho. Claro, alguno que otro porro, a lo mejor, ¿no? Pero creo que 14 años para la pura licenciatura. No, yo en 14 años saqué la licenciatura, la pasé, el doctorado, don Andrés. No, ya hiciste ya fuiste con maestría, ya fuiste con doctorado y todavía te quedó tiempo de pachanga. Entonces, no nos hagamos tontos. Hablar mal a nivel federal, hablar mal de los que abogados, de los que estudian, por el amor de Dios. Somos aspiracionistas, don Andrés. Somos aspiracionistas. Y sobre todo los que venimos de abajo, ¿no? Los que no tenemos más que nuestro esfuerzo para levantarnos. Pues claro que tenemos derecho a aspirar para nosotros y para nuestros hijos una vida con decoro. Lo que queremos cuando somos gentes de trabajo, dejarles a nuestros hijos un poco más de lo que tuvimos. Claro, y que no pasen, pero no pasó también, ¿no? Dejarles algo. Así es. Cuando menos educación, para que puedan subir un poquito. Pero por el amor de Dios, decir que eso es pecado. Son las cosas que pasan. Oiga, don Andrés, un mensaje final para
el sector empresarial de Jalapa, de Veracruz, para la sociedad con respecto al papel que deben de jugar los empresarios en etapas como estas? Mira, el empresario que esté afiliado a alguna cámara, a alguna asociación, que exija que lo defiendan, que exija que no quiera el presidente de la cámara o del consejo o de lo que sea, querer tener un puesto político y no defenderlos. Y si no los defienden ellos, defenderse. Muy sencillo lo que hicimos nosotros, apagones. Medidas de fuerza para que los vean y los escuchen. Nosotros no vamos, el empresario jamás te va a hacer una manifestación, pero sí puede hacer eso. Yo una vez amenacé con dejar de pagar impuestos cuando estaba yo en Canadá. Señores, habían acabado de maltratar a un señor que tenía una cosa de aceites, una tienda de aceites, a él y a su esposa. Y les habían golpeado y habían roto los tanques, los tambos que tenían de aceite. Entonces él dijo eso, no vamos a pagar impuestos, mientras no se quite esto. Se arregló todo. ¿Por qué? Porque sin impuestos nuestros no trabajan, no pueden hacer nada. Claro. Entonces el país no puede vivir nada más de lo bajo que tiene ahorita el petróleo, que en lugar de que dé, que nos quita. Jalapa era una ciudad muy rica por el café. Así es. Era gobierno, escuelas, o la universidad y café. Nos quitaron el café y nos quitaron casi el gobierno también. Entonces, no tenemos. Jalapa es el comercio, pero tiene que defenderse. No tener miedo. Que comprenda la mayoría del empresariado que ellos son los patrones. Y que cuando el que está empleado quiere mandar, que lo quite. ¿Cómo lo puede quitar? Que dejo de pagar. A ver, yo quiero saber qué empleado mío va a trabajar en mi negocio si yo no le pago. No, pues de Oquis nadie. Entonces, que hagan eso, que se defiendan, que no le tengan miedo. Todos tenemos mucho miedo de muchas cosas, sobre todo con la cosa de la seguridad. Pero que de verdad se defienda, que hagan grupos. Se pueden hacer grupos de defensa de los mismos empresarios. Tú no vas a poner a pensar que toda esta calle, los que tienen empresas, tuvieran un timbre. Y que ese timbre, al momento de tocarlo, te llegara a ti y le llegara a todos. Y fueran todos allá donde van a quererles hacer algo. En una colonia donde yo vivo, quisieron entrar unos cuates a una casa que estaba vacía. Se dio cuenta uno de ellos y le habló a los demás. Cuando se dieron cuenta estos cuates que había 20 carros con los faros prendidos, enfocándolos a ellos, se fueron. Pues sí, la unión hace fuerza. Si no son tontos. El malo no es tonto. Lo que pasa es lo que pasa en las universidades. Espero que aquí no. Pero, ¿quiénes son los que mandan en las universidades con los estudiantes? Los porros. Sí. No, aquí no hay porros, ¿no? Bueno. Felizmente. ¿Pero qué hacen los porros? Pues... Son 100 porros y se puede decir que bajo su tutela a 10,000. Sí, no, está tremendo. Porque no quieren tener problemas. Es lo mismo que sucede aquí. En todo lo empresariado. Tiene miedo el empresariado de ponerse en contra del gobierno. El gobierno debe de apoyar. El gobierno no es para amenazar. El gobierno no es para bloquear cuentas. Tenemos muchas leyes, no las debemos de... La Constitución no debe ser violada y es lo más violado que hay en México. Muy bien, don Andrés. Pues muchas gracias por aceptar esta entrevista y esa amena charla. Siempre conversar con ustedes es muy interesante. Gracias a ti, además, por el café. No, muchas gracias. Pues esta fue una emisión más de Frente a Frente esta noche con mi querido amigo y de alguna manera maestro también, porque le he aprendido muchas cosas a don Andrés Beceiro López. Gracias, don Andrés, por conversar con nosotros y a ustedes muchas gracias por el favor de su atención.
Soy Carlos Luna Escudero y como siempre, un honor y un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.